Muy buenas noches, bienvenidos aquí a Primer Plano. Tenemos temas muy interesantes para usted y comenzamos pues por el acto cívico que hubo el día de ayer, una marcha fundamentalmente en contra de las políticas de Donald Trump, las políticas proteccionistas, las políticas discriminatorias, que son una amenaza global, pero también una amenaza muy particular para México. Y esta marcha fue convocada, se llamó #VibraMéxico, precisamente para protestar, para repudiar esas políticas y también para mostrar, creo que es un punto muy importante, solidaridad con los millones de mexicanos o personas de origen mexicano que viven allá independientemente de su condición migratoria y que están viendo una amenaza cotidiana, real, todos los días en su integridad física, en la integración de sus familias, en sus empleos, en su modo de vida. Bueno, pues se convoca a esta marcha tarde, por cierto. Muchos otros países se manifestaron en contra de las políticas de Trump tiempo antes que nosotros. Es paradójico que siendo uno de los países más afectados hayamos tardado tanto, pero al fin se reunió una gran convocatoria de más de 80 organizaciones de la sociedad civil e instituciones de educación superior, entre las que destaca, entre otras, la Universidad Nacional Autónoma de México, pero también destaca la gran diversidad de estas organizaciones de la sociedad civil que van desde aquellas que defienden los derechos de las mujeres y que van en contra de la violencia de las mujeres, pues hasta aquellas que luchan contra la corrupción o a favor de la productividad. Hay, como en cualquier acto cívico, pues sombras y luces de lo que ocurrió ayer. En total, aparentemente todavía no hay todas las cifras. Si juntamos a toda la República, salieron aproximadamente 40,000 personas a protestar en contra de las políticas de Trump. Y aquí en la Ciudad de México nos reportan del gobierno del Distrito Federal, serían 22,000 personas. ¿Son muchas? ¿Son pocas? Pues puedo decir que son muchas en el sentido que no hubo un solo acarreado. Fue una marcha genuinamente ciudadana. Los que fueron, no hubo un solo camión, en fin, los que fueron convencidos. Desde mi punto de vista son pocas, dada la amenaza que significa la política de Trump hacia México y la necesidad, insisto, de mostrar esta solidaridad con los mexicanos de allá, sobre todo pensando que 30% de los ciudadanos en México, los que vivimos aquí, tenemos algún familiar allá o algún amigo muy cercano. Esta marcha me parece que hubo expresiones de todo tipo, cada quien marchó libremente, aunque el propósito era Trump. Hubo otras demandas, hubo demandas y muestras de repudio en contra del gobierno de México, pero en fin, marchamos con entusiasmo, marchamos por una causa que creo que debería de unir a los mexicanos y pues ahí está para que usted la juzgue. Yo agradezco a toda la gente que fue, sin denostar de ninguna manera, cada quien es libre de ir o no a las marchas, sin denostar a aquellos que no fueron. Yo estuve en la marcha ayer. A mí me pareció, no solamente la marcha en sí misma, lo que dice muchas cosas, sino el debate previo que hubo sobre si ir o no, quién lo manejaba, quién lo manipulaba, razones que se argumentaban para no ir o para invitar a otros a no ir. Sí, hubo mucho boicot contra la marcha de diferentes grupos y eran cosas que no tenían que ver con Trump. Es decir, para mí lo importante de esta convocatoria, y por eso fui, y también para ver cómo estaba la situación, era, somos capaces, la pregunta fundamental era, somos capaces de dejar por un lado, por 2 horas, que es lo que duraba la marcha, nuestras diferencias internas, que son legítimas, que son naturales, que son inevitables, para concentrarnos en la amenaza que representa Trump para todo el país, en donde por lo menos el 90% de los mexicanos, me parece a mí, estamos en contra de Trump, porque hay muchos mexicanos que están a favor, pero bueno, digamos que un 90%, somos capaces de dejar por un momento las diferencias políticas, de política interna. Para eso la respuesta fue no, porque entre las razones que se decían para no ir es que eso se propuso Televisa, porque en alguna mesa de Televisa se había dicho hace falta una reacción de estas, no hemos tenido una marcha contra Trump, o son de ultraderecha o viven en Polanco. Hasta eso contó, Sí, es claro, que la gente vive los convocantes viven en Polanco, en Las Lomas, o Graue no consultó a sus órganos internos en la UNAM, por lo tanto, ¿por qué se sumó a la convocatoria? Eran todas las razones menos Trump.
Es decir, se impuso, a final de cuentas, las divisiones internas frente a lo que es una amenaza externa que abarca a todos, mexicanos de adentro y de afuera, y ante lo cual no pudimos reaccionar porque 22 mil, caray, para la amenaza que representa a todo el país es muy poco. En otras ciudades eran 100, 70, digo 40, o sea, claro que en no fue una... 16,000. No es una reacción, sí, pero no es una reacción correspondiente al tamaño de la amenaza, y termino diciendo, la homofobia es capaz de movilizar a más gente, porque las marchas de la homofobia convocaron a 3 o 4 veces más gente de la que hubo ayer, que una amenaza externa a todo el país como es Trump. Yo creo que lo dices perfectamente, Crespo, y efectivamente fue poca gente, pero la que fue libremente a manifestarse en Paseo de la Reforma. Yo la reflexión que haría, con dolor, porque finalmente no puedo evitar decirlo así, es que pues le vimos la cara a la sociedad civil que hoy tenemos. O sea, no me imagino que en Turquía les hubiesen dicho que un partido político en Alemania hizo campaña en contra de los turcos, que propone medidas brutales en contra de los turcos, y que la reacción de la sociedad turca sea o por vanidad, o por cálculo político, o por complejos históricos, o la convocó María Amparo, y como la convocó María Amparo y yo no estoy entre los convocantes, entonces no me gusta. No me imagino que la sociedad turca tenga tal nivel de fragmentación y de atomización en aquello que debería ser una reacción, por supuesto, unitaria, ¿no? Es decir, estamos con nuestros compatriotas y defendemos, por supuesto, aquello que ha sido un discurso, o más bien criticamos ese discurso profundamente xenófobo y antimexicano de Trump. ¿Qué es lo que tenemos? Pues que claramente a la inmensa mayoría de los actores políticos y sociales de este país, el tema de los migrantes mexicanos le parece, en el mejor de los casos, como un pariente distante, ¿no? Como si te dicen, oye, un tío abuelo tuyo que vive en no sé dónde está enfermo. Bueno, pues que ojalá se mejore, pero yo tengo aquí toda mi serie de problemas. Una insensibilidad. Y me quedo simplemente con una reflexión. O sea, imagínense los que en estos momentos les están diciendo que van a repatriarlos a México, dirán, ¿y yo a qué país regreso? No me extraña que Aarón, el esposo de esta mujer que deportaron hace algunos días, es decir, voy a hacer todo lo posible por regresar a los Estados Unidos, porque finalmente aquí en México el mensaje en el momento que pudimos, que era enviarles a ellos que estamos cerca de ellos, en el instante en el cual el presidente de los Estados Unidos endurece su lenguaje en su contra, es, ¿sabe qué? Yo tengo 18,000 problemas más importantes que atender ese pariente lejano que está enfermo y hoy me pide auxilio. Para mí es lamentable. Creo que nadie duda a estas alturas de nuestra historia de la pluralidad en la que está organizada la sociedad mexicana. Es decir, hay fuerzas de todo tipo que se expresan de distinta manera, que se contraponen, que se confrontan, que se contradicen y que consideran que cada una de sus posiciones o de sus reivindicaciones es la más importante. Cuando hay alguna... Sí, era de esperarse, como ya lo planteaban algunos, Crespo muy claramente, que dejáramos a un lado estas diferencias ante esta amenaza tan grave. Yo creo que no es posible, o al menos eso está manifestando la conciencia de la sociedad civil en este momento. No solo las dimensiones de la marcha, que son realmente reducidas, para las que hemos visto en diversos aspectos, ¿no? Muchos temas. En relación con las que se han organizado en los propios Estados Unidos, donde en no sé qué número de ciudades, 50 ciudades se han hecho manifestaciones, algunas verdaderamente amplias o contra Trump, a todas las posiciones que han ido matizando sus propias posiciones para dejar un paso al rechazo a Trump en diversos ámbitos. El ámbito judicial está deteniendo una orden ejecutiva de Trump con un acuerdo jurisdiccional que le dice, no es posible prohibir la entrada de musulmanes de 7 países, para decir algo, ¿no? Es decir, estas reacciones son tan fuertes, la de la misma Alemania, la canciller Merkel, bueno, las expresiones que ha tenido, sin ser grosera, han sido muy firmes. Señor, aquí nosotros decidimos lo que vamos a resolver en Europa, nosotros los europeos. Cosas así. Y esto parece pues muy escaso, muy tibio, muy parcial. Y sí, es lamentable desde una perspectiva, pero también nos deja ver qué tipo de sociedad civil organizada tenemos. Mira, la pluralidad y la diversidad a la que se refieren ustedes
no me explica, para aquellos que piensan que fue un fracaso o un éxito parcial, como lo queramos poner, que no haya salido más gente. ¿Y por qué? Por una cifra que cita José Antonio: el 90% en las encuestas ha declarado estar en contra de las políticas de Trump. Entonces, tú imagínate, si 90% coincide en eso y coincide en la solidaridad, claro, cuando tienes que contestar una pregunta, ¿no? Dice, sí, yo estoy en contra de, pues se hubiera esperado una cosa pues más nutrida, ¿no? Digo, si uno revisa todas las organizaciones estas que convocaron, que fueron más de 87, creo que ninguna está a favor, ninguna cae dentro de ese 10% del que dice Crespo. Y entonces, pues tenemos que ser realistas. ¿Y qué nos indica? Hay de la sociedad mexicana. Por una parte, lo que han dicho siempre las encuestas, somos una sociedad muy poco participativa, ¿sí? Muy poco comprometida frente a otras sociedades que están más politizadas o que están más involucradas con los problemas sociales. Segundo, que para muchos hay causas que valen más la pena que esta, ¿no? Cantidad de gente que nos preguntaba, pero ¿por qué no marchamos contra la violencia o contra la corrupción o contra la pobreza? Pues yo digo, adelante, vamos a marchar contra todas esas cosas, pero en este momento estamos marchando contra esta, mostrar nuestro repudio. Y a mí me duele, igual que a ti, Leonardo, que la gente no entienda la amenaza que significa. Es que María Amparo, déjame decírtelo coloquialmente, yo creo que no le han dado el golpe. O sea, yo no veía malignidad en la gente que me decía eso allá en la marcha. Siempre decía, oiga, señora, pero ¿no se ha dado cuenta que el presidente de los Estados Unidos está hablando en contra de nuestra comunidad, de nosotros? No, pero la violencia, le digo, yo no le discuto ni la violencia, ni la corrupción, ni todos los males de este país, pero por alguna razón profundamente pueblerina, no le hemos dado el golpe a eso. La comunidad mexicana ya decía, es un pariente distante, que ellos se las arreglen como puedan. No, es que es tremendo. No le hemos dado el golpe a lo que Trump significa y seguimos todavía inundados en una lógica de cálculo político en la cual defender a tu país significa defender al gobierno de tu país. Y yo le digo, oiga, estoy defendiendo a la comunidad, o sea, ya salga de ese demonio que le impide movilizarse, es decir, yo estoy orgulloso de ser mexicano y Trump no distingue entre Peña Nieto o el PRD o Morena o todo lo demás. Él habla en contra de México. Ahora, yo creo que si eso no lo vemos con toda claridad, pues no avanzaremos. Y esta es la sociedad que tenemos. No me extraña que el siglo XIX hayamos perdido todas las guerras extranjeras. Eso denota claramente qué tipo de sociedad somos. Mira, precisamente algunos de los argumentos que se expresaron no solo en las redes para la gente que no iba a ir, sino incluso en la marcha, en muchas pancartas y demás decían, no, la amenaza no está afuera, está dentro. No es Trump, es Peña, es la corrupción. Señores, claro, aquí tenemos problemas graves, pero ¿qué creen? Apareció Trump de todas maneras y sí nos está amenazando y ya nos está haciendo daño. Entonces, limpiemos primero la casa y mientras Trump se sirve con la cuchara grande, que es un argumento que me recordó justamente lo que se discutía en la guerra del 47, guardadas las proporciones. Pero cuando estaban ya invadiendo decían, no, es que el problema no es los norteamericanos, es Santana, son los liberales, es la iglesia, son los conservadores. Los criollos, No, claro, sí, ese es un problema, obvio. Pero el de afuera tú no lo puedes borrar. Y mientras tanto, mientras tú te pones de acuerdo y te peleas, los otros tienen todo el plato servido. Yo tengo la impresión de que se filtró o permeó a muchas opiniones la idea de que una convocatoria de este tipo podía estar siendo impulsada para proteger la imagen del gobierno de Peña Nieto. Esa es la que se divulgó. Incluso, pues yo leía algunas declaraciones de Ángeles Mastretta, decir, ¿cómo van a ver que esto es para defender a Peña Nieto, etcétera? Es que hubo una que sí tuvo ese propósito y convocó a 1,500, ¿no? Bueno, pero hubo una impresión que se generalizó en las columnas de los periódicos, la pueden encontrar, en las opiniones, en el sentido de que era una manera de aprovechar la oportunidad para defender a Peña Nieto. Esto es lo que Que eso también nos dibuja de cuerpo entero, ¿no? Nos dibuja, es decir, es lo que dicen otros, que dicen, que comentan, y no vaya a ser que digan que yo, ¿no? Y por más que tratamos de decir, bueno, y además era el caso, no era una marcha ni pro Peña ni anti Peña, era una marcha en contra de Trump. En fin, ya tendremos otras oportunidades para ver cómo reacciona la sociedad ante este tipo de problemas. Vamos a un corte y volvemos en un instante.
Bueno, y mientras en México ocurría lo que comentábamos en el bloque anterior, pues Trump endurecía sus medidas en contra de los migrantes, su lenguaje en contra de México adquiría, digamos, nuevos énfasis. Él dijo, el muro lo vamos a construir y además yo voy a gestionar que cueste menos dinero de tal manera que siga ahí. Lo digo para que todos aquellos que están calculando otras agendas recuerden que el presidente de los Estados Unidos tiene efectivamente esa voluntad de construir ese muro y de deportar a muchos migrantes mexicanos. Él invoca ahora que solo está deportando a aquellos que tenían antecedentes penales, pero el hecho es que esto no ocurre. Yo supongo que Trump estará contento de ver el resultado que hubo en las marchas. Debía decir, México no está tan unido en mi contra y hay muchos mexicanos que en el fondo entienden, aunque no necesariamente sea así, mi disposición. Es sorprendente que incluso algunos periódicos de la izquierda hoy prefieran no hablar del tema de Trump, sino que le dedicaran su editorial central, para sorpresa mía, al Congreso de Podemos en España. O sea, evacuar los grandes asuntos nacionales para tratar, pues el Congreso de Podemos es llamativo, pero denota efectivamente que no hay todavía una claridad de, en fin, desde este país para lo que Trump representa, pero él claramente sigue en su línea, decir, a ver, yo quiero efectivamente un muro entre los dos países, quiero deportar a mexicanos y por supuesto el tema del Telecán ya parece lejano, pero hay que recordar que su administración abrió precisamente con eso. Frente Trump. Pues mira, en el Frente Trump yo veo no solamente 5 políticas anunciadas ya, que son perfectamente dañinas desde la apertura del TLC o del Telecán hasta la deportación. Unas ya se han materializado, otras están en órdenes ejecutivas y otras más están en proyecto. Todas ellas dañan a México y dañan a diferentes sectores de México, dañan desde a la pequeña y mediana industria hasta los grandes empresarios, dañan a los estudiantes que están realizando sus estudios en Estados Unidos, dañan desde luego a los migrantes de allá, dañan las relaciones más allá de los gobiernos, de las, digamos, de las sociedades civiles de ambos países, ¿sí? Entonces todo esto ya se está materializando y no sabemos bien a bien cuál es esta política integral de México para enfrentar las políticas más dañinas en contra de nuestro país. Falta, creo que, claridad. El gobierno mexicano tendría que estarnos, creo yo, diciendo, orientándonos cuál es la brújula que hay con respecto a esto. Hablábamos, como decías tú, de la marcha en el bloque anterior, pero también hablemos, por ejemplo, del sector empresarial. El sector empresarial, ¿en dónde está? Vemos pequeñas comunidades, por ejemplo, de abogados pro bono que están ayudando a los migrantes. Que tampoco salió a marchar el sector empresarial. No, el sector empresarial sí se deslindó de nosotros cuando creo que el sector empresarial grande, pequeño y mediano, sí, está muy afectado. ¿Sí? México está viviendo del sector exportador y a ellos los van a afectar y sin embargo, a pesar de que fueron convocados a la marcha expresamente, los diferentes organismos empresariales decidieron pues no apoyar esta causa. ¿Qué pasa con esta parte de las políticas que afectan a distintos sectores y no reaccionamos de manera conjunta? Como ustedes ya han planteado en términos generales la cuestión, me gustaría insistir en una vertiente por lo pronto. Me preocupa especialmente esta decisión que aparentemente quiere tomar Trump de poner el 2% de derechos a los envíos de las remesas que los mexicanos en cientos de miles de personas mandan cada mes a sus familias. El año pasado, 2016, fueron enviadas 26,000 millones de dólares de remesas al país. En parte, esto es como de las cifras más altas en los últimos años. Y se explica un poco también que muchos corrieron a enviar porque no sabían qué iba a pasar en 17, si las iban a poder seguir enviando. Esto además va a ser utilizado, según se dijo, para ayudar o contribuir a la construcción del muro. No, ¿sí? Si quitas el 2% a 26,000 millones de dólares, pues te queda una buena lana para iniciar. Además estamos hablando de anual,
Es una, Sí, claro. O sea, si el muro tarda 2, 3 años en construirse, pues no con las remesas se construirá todo, pero esa es una parte significativa. A mí me parece que ahí hay que poner especial atención, porque resulta que los envíos de las remesas es el primer ingreso en divisas, en dólares, para México después de la caída de los precios del petróleo. El segundo es el turismo. Pero el primero es este. Entonces, por eso digo que me preocupa. Pero además me preocupa. Más o menos del mismo tamaño que la inversión extranjera directa. Sí, pero me preocupa especialmente por una cuestión que es de equidad, de justicia. Estas remesas son enviadas, no pasan al gobierno, no se prestan a la corrupción, van directamente a las familias para sostener la educación, la vivienda, en fin. Sí, la vida diaria de la vida los diaria de miles. gente que no tiene recursos más que esos para poder salir adelante. Entonces, esto es lo que a mí me preocupa más en este momento. Yo retomo otra vez lo del segmento anterior para insistir precisamente mientras estábamos discutiendo, y es que era muy generalizada la argumentación que se dio, decir, es que nuestros peligros, nuestras amenazas están adentro, nuestros problemas están adentro, no afuera. Es decir, claro, y tenemos que seguir abordándolo y no podemos soltar la anticorrupción, la desigualdad, pero es que además surgió este otro peligro que es real, y tan es así que mientras estábamos discutiendo eso, pues Trump sigue pegando, ya nos ha pegado la economía, nos puede pegar mucho más, y desde luego a los mexicanos allá, las remesas, en fin, todo lo que haga. Claro, ¿qué hacemos mientras tanto? O sea, nos seguimos peleando internamente mientras Trump nos sigue pegando sin que podamos ser capaces de reaccionar específicamente ante eso, lo cual no significa que borremos nuestras diferencias, que uniformemos nuestros criterios políticos, que nos olvidemos de la corrupción. Claro que no, es de todas maneras tenemos que hacer algo respecto de Trump. Y claro que una marcha, aunque hubiera habido millones, no iba a detener a Trump, porque esa era la otra. Ay, ¿tú crees que vas a parar a Trump? No, pero si le mandamos un mensaje, en primer lugar a nosotros mismos, porque era un mensaje primero a nosotros mismos, decir, somos capaces de dejar un ratito de lado nuestras diferencias para tener un bloque, un frente amplio en contra de Trump. Y sí, tendrían que leerlo ya de todas maneras, porque están leyendo cualquier mensaje que pase aquí. Entonces, si bien la prensa, fíjate, la prensa internacional trató muy bien a la marcha, porque imagino que vieron más el vaso medio lleno que el vaso medio vacío. Es decir, estos no habían salido a decir nada, por lo menos ya salieron, pues es un avance importante, que es en el que se concentró la prensa internacional. Pero si el gobierno norteamericano, supongo que ve las cosas con más detalle, el mensaje que en realidad le mandamos allá fue, estamos divididos completamente en los mexicanos, por razones internas, y por lo tanto presentamos un frente muy fragmentado, lo cual puede ser un elemento para Trump para decir, no, pues estos me los voy a hacer polvo. Sí. Y te toca a ti, María Amparo. Bueno, sí, me iba a decir ahorita, me disparó esa idea, la reflexión de José Antonio. Es decir, más allá de que, insisto, la marcha no era antigobierno ni pro gobierno, yo si hubiera sido gobierno, sí aprovecho la marcha para fortalecerme y poder presentar no un frente fragmentado, sino un frente unido. Bueno, lejos de esa actitud, así como la marcha fue tiroteada por el lado de la izquierda, porque solamente la izquierda con banderas propias de la izquierda puede apropiarse de la calle, porque ahora resulta que necesitábamos acta de nacimiento porque los mayores de 50 años no hacemos vibrar a nadie. Necesitábamos también haber presentado nuestra cuestión de impuestos porque los que tienen un cierto ingreso tampoco pueden marchar. Vivir en colonias populares. O vivir en colonias populares, no. si no puedes. También fue atacada en realidad del lado del gobierno, como se mostró con esta contramarcha que salió 3 días antes a convocar el mismo día en el mismo lugar. Y aunque al final tratamos de hacer, digamos, una cosa de que hubiera cierta unidad, porque era el colmo, ¿no? Que pidiendo unidad, pues fuéramos, no tuvimos buenos resultados. Y eso también nos dibuja, o sea, ya veíamos cómo actúa la sociedad civil, este protagonismo, toda esta vanidad de algunos sectores que está presente y supongo que es humana, tampoco me voy a pelear con ella, pero sí las fuerzas políticas, por un lado, tienes una izquierda que dice, a ver, las marchas son las que yo convoco y está acostumbrada, también hay que decirlo, a manejar sectores corporativizados, es decir, a ver, usted me trae un contingente de Iztapalapa y me mueve de Ciudad Nezahualcóyotl. No, para ellos la marcha es eso y a partir de ahí empieza
empieza la danza de los números, de si llené o no el Zócalo. Y por el lado del gobierno sí me resulta increíble que en el momento en que esté pidiendo o está pidiendo unidad, le empiece a tener miedo a la calle, ¿no? Es decir, a ver, es que la marcha entonces va a ser contra mí, cuando yo creo que cualquier gobierno debería saber que un respaldo en la calle, por supuesto un respaldo crítico, no puede pretender un respaldo absolutamente unitario a todas sus políticas y mucho menos interpretar eso como una especie de plebiscito en favor del gobierno. Decir, oiga, los mexicanos, señor Trump, están en contra precisamente de sus políticas, de sus majaderías y me están pidiendo que tenga una posición mucho más dura. Tú puedes usar eso en la negociación internacional con una enorme fuerza, pero como nos ha dicho en muchas ocasiones Sergio Aguayo, hoy no está presente aquí, las fuerzas políticas le tienen pavor a la organización de la sociedad civil y el gobierno también, porque dicen, a estos no los controlamos, libremente van y expresan su opinión. Yo creo que se perdió una enorme oportunidad de mandarle a Trump desde el gobierno un mensaje fuerte, decir, oiga, todo México está respaldando a un presidente que en estos momentos negocia este asunto, ¿no? Esta marcha de Isabel Wallace, entre otros, fue contraproducente, metió más confusión. Mucha gente decía, es que la de Vibra México, la original, va a ser en favor del gobierno. Eso lo inferían de muchos de los convocantes, a pesar de que eran 80 los convocantes de todo tipo, habían organizaciones totalmente que no las puedes identificar ni con el gobierno ni la iniciativa privada. Sin pero embargo, hubo guerra sucia, ¿no? Directamente. No, pues, totalmente, pero también del lado efectivamente del gobierno. De los Pinos también, porque entonces, claro, porque entonces al decir una marcha específica donde se diga que no se critica a Peña, aunque no hubo tampoco pancartas en favor de Peña, pero que no se critique, pues ya le daba la razón a muchos de los que decían, ya ves, te lo estoy diciendo, cuando en realidad era como un boicot. Entonces sí creo que ahí también esa marcha resultó contraproducente para la propia Isabel Miranda de Wallace, que tuvo que salir porque fue increpada y durísimo, tuvo que salir de su propia marcha a refugiarse, pero reflejando precisamente decir, mira, estos no se ponen de acuerdo en nada, ni en lo que es común, ni lo que es una mesa común, están absolutamente divididos. Pero históricamente lo hemos estado. Bueno, lo que también resultó grotesco es que la argumentación que hizo Isabel Wallace fue que había un individuo armado que le iba a pegar un balazo. Eso está en la prensa, lo leí hoy. Una magnífica publicidad. Es verdaderamente ridículo pensar que esa es la razón por la cual se retiró. No sé. Fue un fracaso su marcha. Claro que el hecho de que uno sea paranoico no quiere 500. decir que no lo puedan estar a uno persiguiendo, como dijo por ahí. Pero no era el asunto del saldo día de blanco, ayer, ¿no? saldo Ambiente blanco. festivo, la gente salió. No hubo un golpe, no hubo nada, no hubo un cristal roto. E insistir en eso, ¿no? O sea, los que salieron, muchos o pocos, no hubo ese México corporativo del que tú hablas. Entonces, algún autobús que no quería que avanzáramos, porque decían, las manifestaciones son nuestras, ¿no? ¿Cómo se atreven estos a salir a la calle? ¿Qué hacen aquí? Pero bueno, es parte del, digamos, folclore nacional. Hacemos una pausa, regresamos en un instante. Bueno, y cambiamos de giro porque pues, los procesos electorales en México continúan, en particular el del Estado de México, el más importante que habrá este año. Y ha salido algunas encuestas al respecto. También una encuesta nacional la semana pasada que más o menos confirma lo que se ha dicho en muchas otras encuestas, que el PRI va en tercer lugar. Está muy difícil que remonte ese sitio. Creemos todavía que la competencia estará entre López Obrador, que desde luego que está aprovechando toda la coyuntura para dispararse, que aparece ya distanciado con algunos puntos respecto del PAN, que no sabemos quién será el candidato, ni sabemos si va a salir unido ese partido de ese trance o no, pero la del Estado de México está en la vuelta de la esquina. Hemos hablado de ella ya, pero continuaremos porque evidentemente es la más importante de este año. Y en una encuesta que aparece el día de hoy, dice que si Josefina fuera la candidata, algo que no está definido, que desde luego Ricardo Anaya está empujando para que sí sea Josefina la que acepte, entonces tendríamos un empate técnico entre las tres fuerzas más importantes, el PRI y con prácticamente nada, ese empate técnico, el PAN con Josefina, solo si Josefina es la candidata, y después Morena, cuya candidata Delfina Gómez, se apellida, va muy adelante. Muchos dicen, es por ella porque sí es conocida en el Estado de México, tiene una trayectoria importante, pero también el apoyo de López Obrador, evidentemente. Bueno, y si Josefina no fuera la candidata, sino cualquier otro candidato del PAN, se va al PAN a tercer lugar y queda Morena y el PRI bastante cercanos de todas maneras.
Entonces es un escenario que no hay que descartar por completo, aunque de todas maneras creo que el PRI tendría más elementos para ganar ante la división de la oposición, pero Morena podría competirle fuertemente al PRI si es que el PAN no lleva a Josefina y se va, por lo tanto, a tercer lugar. Así terminábamos el bloque la semana Anterior. pasada y, por supuesto, yo estoy de acuerdo con tu hipótesis. Lo que siento que al gobierno es que se le han venido, o al sistema, digamos, PRI-gobierno, se le han venido acelerando los tiempos hasta extremos enormes, ¿no? Todavía el año pasado estaban instalados en que la idea fundamental era el PRI se mantiene como primera fuerza política, atomizas la oposición, fragmentas la posibilidad de que haya una alianza opositora, divide y vencerás. Bueno, esto ha dejado de ser cierto, hemos visto, no solamente en el Estado de México, lo vimos en Oaxaca, lo vimos en Veracruz, que la lucha política entre el PRI, el PAN, PAN-PRD, depende cómo se diera, efectivamente si era encarnizada, beneficiaba a un Morena que crecía de una manera exponencial, bueno, si no exponencial, por lo menos de una manera bastante importante. Hemos visto cómo López Obrador sigue con su marcha a nivel nacional, digamos, con su marcha ascendente como candidato a la presidencia de la República, y esto tiene un efecto directo en el Estado de México, con lo cual siento que al propio sistema PRI-gobierno el escenario anterior se les complica. Ahora, con un PRD completamente atomizado y con una voluntad expresa de suicidarse, que es lo que hicieron políticamente, su problema es que si no le dan oxígeno a un PAN que pueda ser medianamente competitivo, el tema se va directamente Morena-PRI y en la situación actual gana Morena. Un Morena ganando el Estado de México, aunque lo hemos dicho hasta el cansancio, no necesariamente anticipa quién va a ganar las elecciones del 18, sabido, pero te da una posición de campo absolutamente poderosa. Y yo creo que a partir de ahora, pues para muchos es, oiga, haga lo necesario para evitar que el PAN no se baje de la competencia. De tal manera, pues yo anticipo que Josefina será la candidata, no creo que hagan el mismo suicidio que el Partido de la Revolución Democrática en las condiciones que hay. Si no, pues ya digamos la lucha anticipada es Morena-PRI, ¿no? Pues podrían hacer y cometer ese suicidio. Claramente Josefina Vázquez Mota es la única candidata que sería competitiva en el Estado de México, pero cometió un primer suicidio, creo, el PAN, al no lograr la alianza entre PRD y PAN, porque quieras que no, y aunque no lo mencionó Crespo, que ya es muy impresionante, es notable eso, la carrera es tripartita, el PRD simplemente no cuenta, ni lo mencionaste, ¿sí? Se suicidó. Ahora, entonces cometen ese primer error, vamos a ver si no se comete el segundo, porque sabemos que hay fuerzas del Estado de México muy fuertes yendo contra Josefina Vázquez Mota. O de Puebla, ¿de dónde son? O de Puebla también, sí. Bueno, la mano que mece la cuna es Puebla y las fuerzas que se aprovecha son las del Estado de México, ¿no? Y en efecto, como dices, no va a ser el laboratorio, pero sí ya está, si la juntamos con la otra encuesta que mencionaba Crespo, que es la nacional, en donde vemos que, a diferencia de esta que es tripartita, ¿sí?, y en donde están prácticamente igual, incluso Del Mazo tiene un punto más en la encuesta, es lo mismo. En la nacional, cada vez, si vemos la evolución, cada vez pierde más votos el PAN y el PRD, y todos se van a favor de Morena. Entonces, va en caballo de Hacienda, esto no quiere decir que vaya a ganar, etcétera, pero va a la presidencia, pero va en caballo de Hacienda, y mientras los otros partidos, como dices, haciéndose uno dubitativo y el otro, el PAN, haciéndose pedazos entre los posibles candidatos. Bueno, yo tengo la impresión, no solo por la encuesta que se publica hoy en Reforma, en donde da este empate triple. Universal. El Universal, discúlpame, el Universal, en donde da el empate de alrededor de 18 puntos cada uno, con pequeñas variaciones, sino que me da la impresión, a diferencia de lo que decía Leonardo, que Josefina no va a ser candidata. Y creo que él mismo en algún otro programa ha dicho la razón, porque ya le sacaron en algún momento que recibió alrededor de $1,000 millones para su campaña en el momento en que la tuvo como candidata presidencial. Y esto, pues se lo pueden... No, pero no es eso, ¿no? No, pero ¿sí? No fue durante la campaña presidencial. Fue después. Perdón, disculpe. Es una cuestión de los inmigrantes, eso es, pero a partir de su fundación. Eso es. Sí. Pero discúlpenme.
Sí, yo tenía la idea de que la habían exhibido como recipiendaria de 1,000 millones de pesos y ahora le pueden decir, óyeme, no puedes ir. Que eso era cierto en noviembre. Yo creo que esto ya cambió brutalmente. Así es. Puede ser. Yo de todas maneras creo que no. A pesar de que Anaya esté empeñado en sacarla como candidata, por la razón de que es la única posibilidad que tiene en el PAN. Pero eso no garantiza que vaya a aceptar. Bueno, me parece que la pugna final, la competencia final va a ser entre PRI y Morena. Como ya se estaba, y uno de los últimos argumentos que hizo María Amparo me parece fundamental, porque todo lo que va en demérito del PAN o del PRD, porque el PRD no es que se haya suicidado solamente, es que se vendió. Bueno, quiero decir, se comprometió uno de los dirigentes principales del PRD con el PRI. Pues está clarísimo, ¿no? Eso es suicidarse, ¿no? Bueno, eso es suicidarse de parte de los que están por un lado, pero por el otro está recibiendo una buena cantidad de prestaciones, por decir algo, por estar afiliado, estar cercano, apoyando al PRI. Entonces, el PRD se suicidó por corrupción, se suicidó porque está en connivencia con no las está en autoridades. zona de competencia así en es. cualquier caso. Pero mira, para el PAN es tan importante el Estado de México, por eso Anaya está Claro. impulsando que sea Josefina. Yo tampoco estoy seguro, no solamente por lo que tú señalabas, sí recibió ese dinero, pero no para su campaña. Perdón, sí, yo... Pero a lo mejor ya dicen, no, pues igual y me pueden seguir sacando le cosas o van a seguir detalles o lo sacando, que sea. por supuesto. Pero no solamente esa es la razón. Dentro del propio PAN, los otros candidatos, Es el PAN del eso. Estado de México, lo había dicho Amparo, se están pegando entre ellos. Es decir, están dificultando el que salga Josefina como candidata. Ulises. Pero por el PAN lo que está jugando ahí es quizá la presidencia, ahí sí. Y por otro lado, Anaya, Ahí sí. claro que está impulsando, porque si gana el PAN el Estado de México con Josefina, digamos, en ese escenario, en primer lugar, Anaya tiene mucho más elementos y cartas para ser el candidato. Pero además, sí te abre la posibilidad de ser competitivo para el 18 y poderle ganar a López Obrador. En cambio, en el escenario alternativo que hemos manejado, donde Morena gana el Estado de México y el PAN queda en claro. tercer lugar, lo que sea, pues entonces el PAN, ahí sí sus posibilidades que todavía son reales de competir para el 2018, se le ven para Declinan. abajo y Morena se dispara. Absolutamente. Te apellides Zavala, te apellides Moreno, te apellides Anaya, si pierdes el Estado de México brutalmente, Es difícil. si no estás en zona de competencia. A ver, lo digo de otra manera, si te ocurre lo mismo que hace 6 años, que te pasaron desplazan. 40 puntos de diferencia, pues la verdad es que el PAN, cualquiera de los tres que fuera el precandidato o el candidato, pierde todo. Y sí, lo que decía Pauli es cierto, en noviembre leían ese escenario, es decir, abortemos la posibilidad de que haya una alianza opositora, Encinas, que nunca fue una opción real, porque le dijo al PRD, oiga, Yo yo no sé, ni siquiera ni soy de su siquiera. partido, ¿de qué hablan, no? Que él está más cerca de Morena, y con Josefina pues no se logró un acuerdo. El PRD dijo, a ver, es intransitable Josefina Vázquez Mota, por tanto no va a pasar. Pero a la luz efectivamente de lo que está ocurriendo ahora, una posibilidad de una competencia 3 le es más cómoda a todo el mundo. Esa es la hipótesis por la cual yo creo que ahora mismo Josefina tendría más probabilidades de ser la candidata que las que tenía hace 5 semanas. Me parece que es más benéfico, como tú dices, para las tres fuerzas, ¿sí? Que vayan así, pero el que gane, aún cuando gane con 2% del voto, se va a posicionar frente a las otras dos. Por eso podemos hacer la predicción de que esa elección va a ser una verdadera carnicería. ¿Como Veracruz Y o va a peor? ser, creo que va a ser peor, Peor. fíjate, donde se colocó, la verdad, el candidato totalmente desconocido de Morena logró colocarse en un muy buen tercer Casi a tercios se lugar, aquí casi a tercios fue allí, y con un candidato mucho menos potente que el que hoy tiene el Estado de México. Pero es cierto que aquí sí va a ser, sobre todo para el PAN y Morena, ¿sí? Definitorio, porque el PRI ya está en tercer lugar a nivel nacional para el PAN y Morena, y urge que el PAN ya tenga su candidato y que, según las encuestas, debería de ser Vázquez Mota. Yo tengo, de todas maneras, una anotación. Fíjate que en el escenario de que el PRI gane,
es mejor para el PAN que el PRI gane que gane Morena. sin duda. Porque Claro. el PRI de todas maneras, aunque gane el Estado de Toda la México, razón. no tiene muchas posibilidades de ganar el 18. El PRI, aunque gane el Estado de México. Así En es. camió, si Morena gana el Estado de México, pues ya Ya. se enfiló. Absolutamente. Y al revés, si el PAN gana el Estado de México también, no es que gane en automático el 18, pero se acerca y si llega con mucho más competitividad. Entonces, si al PAN le preguntas, tú ya te fuiste al tercer lugar, ¿qué te conviene más que gane? ¿PRI o Morena? Va a decir que PRI. A lo mejor ahí va a haber un voto útil de los panistas en favor del PRI, como puede haberlo también de los perristas en favor de Morena. Pero bueno, Es una lectura muy buena, sí. correcta, sí. se nos termina este segmento, vamos al último. Vamos a tratar en este bloque algo relacionado con un tema legislativo, con un tema legal. Está en proceso de ser discutida y en su caso aprobada una ley de seguridad interior. Ha habido 4 iniciativas destacadas, 2 del PAN, una de ellas presentada por Roberto Gil y otra por un diputado del PAN, una del PRI, que creo presentó pues, el jefe de la bancada del PRI, César Camacho, y una cuarta que presentó el coordinador de los senadores del PRD. Esta discusión se está ampliando porque, en opinión de algunos, con la que yo coincido, no es necesaria una ley de seguridad pública. De hecho, el artículo 29 de la Constitución previene que pueden suspenderse las garantías durante un cierto tiempo para permitir la entrada del ejército a diversos lados, cosa que no se hizo, no se ha utilizado la figura de suspensión de garantías del 29. Pero esta es la que había que haber aplicado. Nada más que aquí hay un supuesto que estaría siendo violado por esta nueva ley que se presume va a ser aprobada en breve. A petición de los propios militares y los marinos que han dicho, no, estamos actuando sin una facultad para hacerlo. Porque hay otro artículo de la Constitución, que es el 129, que dice que las Fuerzas Armadas, que el Ejército, solo podrán intervenir en tiempos de paz en algunas de las funciones que tienen claramente asignadas, y la de policía no es una de ellas, ¿no? Entonces, aquí lo que se quiere hacer con esta ley, en interpretación mía, yo comparto, por ejemplo, con Diego Valadez esta interpretación, que la publica en el número de Proceso del día de hoy, es que se quiere hacer definitivo o intemporal lo que tiene que ser por Constitución temporal. Y ya llevamos 10 años de intervención de las Fuerzas Armadas y no ha habido, no hay ninguna fecha posible para determinar esta temporalidad. Se supone que las intervenciones deben ser efímeras. Cuando esta ley lo garantice o lo establezca, entonces se hará definitiva la posibilidad de hacer entrar a las Fuerzas Armadas a resolver conflictos en un peligro nacional como puede ser como es el narcotráfico. Entonces yo les dejo aquí esta discusión porque me parece importante determinar si es o no necesaria una ley de seguridad pública. Yo creo que que reglamente la seguridad interior sí, de la seguridad pública pues está más o menos confuso, pero es responsabilidad de todos, desde los municipios hasta la federación. Lo que no está claro es en qué condiciones el presidente puede movilizar las fuerzas federales para atender un asunto de ruptura de la seguridad interior de los estados. Y ahí sí tenemos una necesidad imperiosa de definir hasta dónde llega una cosa y hasta dónde llega otra. Es decir, recordamos casos en los cuales el presidente ha dicho yo no tengo por qué entrar cuando se rompe la seguridad interior en Oaxaca porque no es asunto mío, y hay otras en las cuales el presidente dice voy a usar la fuerza federal para apoyar al gobernador de Tamaulipas, y ahí me quedo indefinidamente. A mí me parece que, igual que en el caso de las marchas y el fenómeno Trump, en el caso de la inseguridad y del manejo de esta grave crisis que tenemos en el país,
verdaderamente tienes un debate invertebrado, absolutamente caótico y con propósitos en muchos casos políticos. Oigo argumentos de que se quiere militarizar al país y digo, bueno, a ver, si en los últimos años lo que ha ocurrido, 10 años, es que los gobernadores se la viven pidiendo la Fuerza Federal, el propio secretario de Gobernación decía hace 2 o 3 semanas, el propósito más importante debe ser que los alcaldes y los gobernadores se hagan cargo de su, digamos, ámbito constitucional y el ejército regrese a los cuarteles. Yo no puedo considerar algo más útil que eso y soy partidario de que se reglamenten las declaratorias de emergencia con toda precisión de cuánto tiempo y bajo qué circunstancias la Fuerza Federal o las Fuerzas Armadas se movilizan para entrar al apoyo de una entidad y revisarla con toda claridad y no tener estos periodos indefinidos de los federales se quedan sine die en Tamaulipas, se quedan sine die en esto, ¿cómo se llama? Guerrero. Yo creo que urge eso y sí creo que ha hecho falta una, digamos, reflexión mucho más de expertos constitucionales que todo este debate que va y vuelve en una opinión pública que toma un tema y dice, es que si permitimos que entre el ejército va a haber violaciones a los derechos humanos. Pues sí, claro que va a ocurrir, pero debemos resolver de una vez por todas en qué condiciones se moviliza tal fuerza y qué incentivos usamos para que las entidades federativas hagan la parte que les toca o los municipios. De otra manera no entiendo cómo vamos a resolver el asunto de la seguridad pública. La verdad es que no lo veo. Es un problema realmente muy complejo porque lo que tú mencionas no puede ser sine die, o sea, que llegue a Tamaulipas y se quede de repente 10 años. Y también, por otro lado, es muy difícil reglamentar la seguridad interior en términos de periodos, porque si pusieras un absurdo, ¿sí? Durante 5 años y a los 5 años sigue el Tamaulipas en una condición de indefensión y no hizo su tarea, como tú dices, lo más importante es poner incentivos para que los gobernadores refuercen a sus policías, las capaciten, le dediquen el presupuesto suficiente y con efectividad ese presupuesto, porque no se trata nada más de más dinero, sino de utilizarlo bien. Y sigue la condición, aún así, bajo todos estos supuestos, pues la Federación no podrá abandonar a una de sus unidades constituyentes. Entonces, realmente sí es difícil. Yo entiendo muy bien a aquellos que no quieren parte de la iniciativa que se está discutiendo hoy en el sentido de que se va a legitimar la presencia de las fuerzas militares y de la Marina en la calle, pero sí necesitamos una reglamentación. Yo ahí sí tengo simpatía con la demanda de las Fuerzas Armadas en términos generales en México, de la Marina y de la Defensa, para decir, oigan señores, yo necesito un respaldo jurídico, he acatado las órdenes del Ejecutivo a un riesgo altísimo, a un costo altísimo para nosotros en términos, 1, de legitimidad, 2, de exposición a la opinión pública, que no es una buena idea, es mejor que no tengamos que hablar del ejército, 3, del descontento de mi propia tropa y 4, de los mandos superiores, medios y superiores. Entonces yo creo que sí se le debe eso al ejército. Con esto no estoy en una posición acrítica en términos de señalar cuando se violan los derechos humanos, cuando se abusa de funciones, pero creo que sí merece el Ejército y la Marina tener algo que respalde su actuación en las calles. Yo coincido con eso porque no podemos prescindir del Ejército por ahora. Yo creo que la estrategia estuvo mal pensada, mal diseñada, pero no podemos ahora decir que el Ejército se regrese a los cuarteles porque no tenemos ni vamos a tener mucho tiempo policías confiables, eficaces, que no sean compradas, que no sean penetradas para hacer frente al problema. Y en esa medida creo que se tiene que normalizar la participación del Ejército en términos legales, pero sí al mismo tiempo hago eco de la preocupación de muchos colegas especialistas que dicen, sí, que se haga algo al respecto, pero el modelo que se está usando no es algo fácil de resolver. Es decir, sí se pueden violar derechos humanos porque le estás dando facultades, pero no con la suficiente transparencia. Entonces, como extenderles un permiso legal y cobertura legal para que puedan incurrir en violaciones más allá de las que de todas maneras se han cometido, y esa es la parte que a ellos les preocupa y proponen entonces algunos contrapesos. No es una cuestión técnicamente sencilla. De todas formas, yo sí creo que teníamos que abordar ese problema,
pero que hay modelos alternativos que no se han contemplado, que se han utilizado en otros países. Por ejemplo, varios me han mencionado, varios expertos del tema, decir, oye, los carabinieri en Italia han sido exitosos, es una policía, pero que tiene vínculos con la Secretaría de la Defensa o el equivalente, pues, pero no son propiamente ejército, sin embargo tienen la disciplina del ejército, etcétera, y han sido muy eficaces. Y eso no significa que te quedes sin ejército, porque es una parte del ejército la que la vas a meter bajo ese modelo. O sea, creo que hay elementos y experiencias en otras partes del mundo que no hemos estudiado adecuadamente y aprovechado para decir, a lo mejor ese es el esquema que mejor nos conviene y que ha tenido éxito en varios países. Yo creo que habría que recordar que cuando se toma la decisión por el Ejecutivo, en los tiempos de Calderón, recién llegado a la presidencia, de intervenir con el ejército en Michoacán, su estado natal. Por petición del gobernador. Sí, por petición del gobernador y por decisión que el presidente toma muy claramente. Se planteó desde ese momento que la intervención del ejército sería temporal, como dice la Constitución en el 29. No se fijó el plazo, pero sí se fijó alguna condición adicional en términos del discurso. Se dijo, tendrá que prepararse a las policías para que ellas asuman. Esta es una responsabilidad que no se ha cumplido. Llevas 10 años y no se ha cumplido. Y no se ha cumplido. Bueno, pero Ni se ve pa' con cuándo, esta ley, los que argumentan como yo, dicen, con esta ley ya no va a ser necesario que se justifique. Por eso Porque lo de los incentivos. Lo de ¿No? militarizar. No, claro. La declaratoria de entrada supone una temporalidad, perdóname. No, pero la Sí, ley claro, está dice, previendo voy a estar, la va a durar intervención. Para que sea un año o 2 permanente. años. La iniciativa que se está discutiendo tiene como Son principal 4. encauzamiento el que sea definitiva la intervención, no temporal. No. Sí, claro que sí. Ese es el planteamiento con el que se está. ¿Cómo va a ser en desacuerdo. definitiva? Pues entonces ya, Bueno, no hay adiós nada definitivo federalismo. en este mundo, pero nos vamos a tener que ir por ahora. Vuélvanos a ver la semana entrante. ¿Cómo va a ser definitiva? No, clases, no